No es una palabra sabia, sino que es lo que se nos ha regalado vivir en estos años. Y también lo hacemos en el marco, queremos traerlo acá, en el marco de la preparación también a nuestros 150 años como hijas de María Auxiliadora, en la tercera expedición de los salesianos. Ahí también pudimos venir nosotras, ¿no?, enviadas a esta tierra. Así que también esto se enmarca para nosotros en un momento de dar gracias, de repensarnos como misioneras en los territorios que estamos habitando. Otro acontecimiento que vamos a vivir este año es la canonización de Sor María Troncati. Todavía no sabemos la fecha, pero cuando yo vi, ¿no?, este anuncio que hizo la Madre General, me gustó mucho, y me gustó mucho más también el lema, ¿no? Madre misionera, artesana de paz y reconciliación. Y sentí que para nosotras, para la comunidad, para las que estamos trabajando con pueblos originarios, era todo una propuesta también, el cómo estuvo Madre Troncati en medio de los Shuar, en Ecuador, ¿no? Y bueno, ahí la conocían como la Madrecita. Creo que a todas las hermanas le dicen ahí Madrecita. Abuelita también le decían luego, cuando estaba más grande, y bueno, justamente porque era una madre literal, ¿no?, ahí para los hermanos originarios. Ella era enfermera y entró a través de la necesidad, ¿no?, de los cuidados médicos, y se acercaba a las casas, a las familias, y podía compartir ahí también el sufrimiento y la fe en Jesús, ¿no? Y nos gustó sobre todo esto de artesana, porque nosotros sentimos, bueno, antes quería decir que estamos acá en nombre de todas nuestras hermanas, y también de las hermanas con las cuales compartimos la misión. Yo vivo con 2 hermanas más, Silvia ahí después cuenta con quién, con Yasmina vivo yo y con Ana María, y juntas, cuando compartíamos también con Silvia, decíamos, bueno, realmente que lo que hacemos es artesanal, ¿no? Nosotros estamos al lado de las personas con las que compartimos ahí en la comunidad, de las mujeres, porque bueno, el instituto también tiene una mirada privilegiada para las mujeres, sobre todo las que están sufriendo, y ahí nosotras queremos estar. Entonces sentimos que es algo artesanal, ¿no? Entonces hemos traído las poquitas artesanías que nos permitía traer en el avión, pero no queríamos dejar de traerlas. Yo acá traje, esto está hecho con carandillo, que es una planta que ellas recogen, que tienen que hacer todo un proceso para poder después trabajar. Y aquí tenemos palma y totora. La totora es una planta acuática, no es tan fácil de sacar. Bueno, la palmera juntan, después hacen todo un proceso de secado y después arman canastos de distintos tipos, portavasos, bandejas. Y bueno, las artesanías se hacen así, ¿no?, en la soledad, en la contemplación, y nosotros sentimos que el trabajo que vamos haciendo en estas comunidades es así, de mucha atención, de mucha contemplación, de poder ir entrelazando las culturas, ¿no? Y yo ahí traje, y lo pongo también ahí a los pies de la Virgen, un bolsito, también un tejido mapuche. Me lo regaló Belén, una de las chicas de Rucachoroy, donde viví estos años, unos hermosos años, y también un trailonco de una de las comunidades de la zona de Junín de los Andes, donde hoy estoy viviendo. Un trailonco me lo regalaron en Aucapam, muy parecido a lo que andaba luciendo ayer también nuestro hermano allá de Perú.
Así que también para ponerse en la cabeza, también con mucho significado. Es muy propio de las mujeres del pueblo mapuche el tejido, el telar, una de las cosas principales y también fuentes económicas. Como decía Sofía, nosotras aquí estamos en nombre de las demás hermanas, nosotras porque vivimos aquí, por ejemplo, en el norte, acá estos son los lugares donde estamos acompañando comunidades de hijas de María Auxiliadora que acompañamos pueblos originarios. Ahí está Formosa, donde está Sofi. Aquí está La Pampa, donde está Coca, que recién pasó, y están nuestras hermanas, por aquí Chosmalal. Aquí tenemos Rucachoroy, a la mitad de la provincia de Neuquén, Junín de los Andes y los alrededores, y Trelew, Chubut. Así que ahora vamos a ver un video que un poquito refleja, para que contemplemos un poquito las imágenes de mujeres y de hermanas también acompañando la vida. Ayerurece Magma tabal pucuerarerape Toñe momona hatoñe momba eguazu Opababe arandukua ñande pucuemba Pellezarecota xereje Quiero hacerme eco y portavoz de los anhelos más profundos de los pueblos indígenas. Y quiero que unas tu voz a la mía, para que en todo corazón pidamos que sean respetados los pueblos indígenas, amenazados en su identidad y hasta en su misma existencia. Bueno, les contamos, estas son las imágenes del Centro Comunitario María Auxiliadora que tenemos en el barrio Nancón. Nosotras en Formosa tenemos la particularidad de acompañar a un pueblo aborigen que tiene las características de la urbanidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ellos tenían su territorio más cerca de la ciudad de Formosa y lo fueron cambiando hasta llevarlos hacia el límite de la capital. Es decir, donde está el barrio Nancón es el último barrio que pertenece a la capital, a Formosa, y después de ahí ya se toma la ruta 81 que cruza toda Formosa, ¿no? Entonces, ¿cómo nace esto? Nosotras estamos en Formosa desde 1987,
Ahí viene la primera comunidad de hermanas, que la fundadora es la hermana Flora Galbucera, la quiero mencionar porque son hermanas que realmente, ella misionera italiana, que han dado la vida en estos lugares y que han amado mucho a este pueblo, ¿sí? Resulta que uno de los vicarios del obispo era el otro misionero salesiano, Carmelo Sciullo, y él entonces, las hermanas vienen para trabajar en la parroquia salesiana María Auxiliadora. Entonces los salesianos le dicen, busquen, recorran las capillas, las calles del ejido, digamos, de la parroquia, y ustedes elijan dónde les parece que sería más necesario la presencia. Entonces las hermanas recorren los barrios, se quedan con los más pobres, y el padre Carmelo también les señala Nancón, ¿no? Entonces las hermanas van, por supuesto que sienten que es un lugar donde teníamos que estar, porque eran pobres, pero más pobres aún, ¿no? Entonces las hermanas empiezan a ir y a hacerse cercanas a los aborígenes, y bueno, y después se va construyendo este centro comunitario, bueno, ahí hay unas fotos, empezó con la capilla, que era un salón, y después se fueron haciendo todas las demás aulas, el patio, bueno. ¿Qué tenemos hoy como propuesta? Un centro educativo, que podemos ofrecer una propuesta sistemática. Hoy cuando Dean decía lo educativo o de dónde resistimos, decía Willy, nosotros sentimos que el lugar es brindar una oportunidad educativa para seguir formándose. Entonces tenemos, nosotros no tenemos ingresos ahí para sueldos, pero ¿qué pasó? Que se fueron dando las cosas, entonces tenemos por el lado del Ministerio de la Comunidad, que pertenece al gobierno de Formosa, un centro de desarrollo infantil con salas de 0 a 4 años. Después arrancamos con un anexo de la capacitación laboral María Auxiliadora, que pertenece a los salesianos, que en el centro tienen la sede, y ahí tenemos apoyo escolar de primer grado a 6º año de secundario, es decir, todo el trayecto educativo formal, y talleres profesionales, de herrería, electricidad, herrería, electricidad, computación, panadería, auxiliar de gastronomía. Esto se fue haciendo con los años y es que hay ahora. Las hermanas empezaron a ver hace varios años atrás que los chicos tenían hambre y que esto les dificultaba también el aprendizaje, la atención. Entonces se consiguieron proyectos para poder ofrecer el desayuno y el almuerzo. Entonces todos los días se da también el desayuno y las viandas para el almuerzo. Eso sería la Formosa. Ruca Choroy se fundó en el año 1992, así que 30 y algo de años. Y se funda, las primeras hermanas son la hermana Teresa Larrañaga, también de las primeras de Dipa, Neuquén, también ahí muy colegas de Jaime de Nevares. La hermana Ana, que estaba en unas fotos y hoy está en Chosmalal. Y después, la tercera, decimos, siempre fue rotando. En ese momento fue la hermana Alicia Munz. Ruca Choroy es campo, es zona rural, está en la cordillera, ¿sí? A 25 kilómetros de Aluminé, es el pueblo más cercano. En Ruca lo que hay es esa casa, ahí la casa de las hermanas, que de a poco, como para hacer actividades, se tuvo que ir abriendo, después un saloncito con el fin de recibir en la misma casa, ¿no? Entonces es una casa abierta, donde se recibe así la vida como fue aconteciendo. En su momento las hermanas tuvieron esa inserción gracias a que el padre Mateo, Antonio Mateo, ¿no? Fue el promotor que desde Malleo, donde también estábamos, en esa escuela hogar
cercana a Junín de los Andes, en la comunidad de Malleo. Ahí estábamos las hermanas por problemas con la comunidad mapuche, con los referentes del momento. Nos tuvimos que retirar con muchísimo dolor, pero antes de eso se venía buscando, ¿no? Ya desde Junín, como centro misionero, se empezó a salir. El padre Milanesio ya lo había profetizado hace un tiempo, que Junín de los Andes sería un faro. Entonces, desde Junín, las hermanas, los salesianos, empiezan a salir con expresiones de misioneras itinerantes, ¿no? Terminaban el viernes, se iban el viernes ya al campo y no volvían hasta comenzar la escuela, o a veces se estiraba más. Así nace Malleo y así nace también Ruca Choroy. Las hermanas, cuando llegan, encuentran una comunidad con mucha pobreza, ¿no? En poquitos años se logra dar un cambio grande a raíz de la recuperación del territorio, de un territorio grande, Pulmarí, y con eso cambia muchísimo la vida del pueblo. Recuperar un territorio para las veranadas, para las invernadas, para los animales, hace que se le reconozcan muchos derechos. En Neuquén es verdad que es una de las provincias que más se respeta, se intenta hacer camino de respeto, de consideración, quizás de reivindicación, así que hay muchas cosas a favor. Faltan todavía, pero en relación a otras provincias se ha podido dar muchos pasos. Bueno, en esta casa, me copo con la historia, sino ahí está la capilla también, ahí del padre Valerio, también italiano, el padre Mateos y Jaime de Nevares. Ellos en un principio querían hacer también ahí un centro misionero. Bueno, ahí está el patio de los chicos y bueno, una zona donde hace mucho frío y se vienen las nevadas en invierno, así que se pone un poquito duro. Esa es la comunidad. En este momento están viviendo 3 hermanas, la hermana Fátima, la hermana Toti y la hermana Hong, una vietnamita. Yo estuve hasta este año y ahora estoy en Junín de los Andes. En Junín de los Andes acompañamos las comunidades, pero viviendo en Junín y visitando las comunidades. Es una experiencia distinta, no es lo mismo que estar en el lugar. Ahí en Formosa, nosotras no vivimos en el centro comunitario. Estaba proyectado vivir ahí, de hecho había una casita, las hermanas empezaron a hacer la experiencia de estar ahí, pero después la misma gente les dijo que no convenía que estuvieran ahí. Entonces las hermanas vivimos a 12 kilómetros del barrio, entonces todos los días nos trasladamos al centro. Bien, un poquito de esto ya empezamos a hablar. Decíamos, bueno, ¿cómo vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Se nos pidió hablar de la mujer indígena, ¿no? En nuestro caso, de la mujer mapuche y mejor mujer com, que es lo que un poco conocemos más. Pero lo hacemos con mucho respeto, porque un poco conocemos más. No tenemos la realidad acabada, no es que conocemos todo, conocemos algo y con mucho respeto porque es una tierra sagrada, ¿no? En la que nosotros nos han dejado alojarnos ahí y nos han permitido compartir su vida. Nosotros sentimos un privilegio de estar ahí, ¿no? Realmente sentimos que es un regalo de Dios el poder compartir con estas hermanas y estos hermanos nuestros, ¿no? Por eso compartimos desde ahí, como dice, desde nuestros ojos, ¿no? Y también con delicadeza. Y hoy cuando decía Madre Troncati, que le decían la madrecita, una de las cosas que a mí me llamó la atención ahí en Nancón, y compartíamos con Silvia, que a nosotros siempre nos dicen hermana. O sea, parece que fuera, bueno, obvio, diría cualquiera, pero no es obvio porque yo estuve antes viviendo, por ejemplo, en Resistencia, tenemos un centro de día en una barriada, casi villa, diría, y bueno, ahí te dicen señor, te dicen señora, pero acá tiene muy fuerte el hermana, ¿no? Y la hermana que va es alguien a quien ya le pueden depositar la confianza. O
sea, nosotros recogemos los frutos de nuestras hermanas, ¿no? Decimos, la verdad que hicieron un buen trabajo, porque como nos recibe la gente, uno siente esa confianza otorgada, ¿no? Que no le vamos a hacer daño, que pueden confiar que les vamos a ayudar. Entonces, a mí me parece importante esto que nos dice, no sé si entienden bien esto que somos religiosas o que son de las congregaciones, eso no lo captan tanto, pero la hermana, y creo que eso es lo que nosotros queremos vivir ahí, ser hermana de ellos, ¿no? Que podamos vivir la fraternidad y compartir la cultura. Y en esto de hermanarnos, justamente, en Ruca Choroy, al vivir dentro de la comunidad, todo es aceptando los códigos de ahí. Nosotros decíamos, nos reíamos, es la única comunidad en la que tenemos tantos superiores, porque para todo había que pedir permiso, al lonco, bueno, si es algo religioso que avisar al párroco, el obispo, la inspectora, o sea, como teníamos un montón de cosas, ¿no? Y porque es parte de la organización. Hay muchas comunidades, no sabía que en Chubut no era así, pero en Neuquén, al menos lo que yo he conocido, son comunidades muy organizadas, tienen su organización y eso es lo que ha salvado la cultura en muchos aspectos. En Ruca Choroy, que es una de las comunidades más grandes del Neuquén, se habla, la mayoría habla la lengua. Vas acercándote hacia al pueblo y ya se pierde un poco. Se tiene su propia organización con el lonco, ¿no? el jefe de la comunidad, y una comisión directiva, las asambleas se respetan, hay muchas cosas, y la rogativa y el yipún también que se hace. También hay una escuela, ahora en este momento, hace 10 años, cumplió el año pasado, una escuela intercultural, no es nuestra, nosotros somos una inserción que tenemos la misión, los jóvenes, el centro juvenil, digamos, con propuestas para mujeres, con talleres, pero la radio, sí que fue como lo primero que estuvo, pero respetando toda la organización propia. O sea, nosotras también participamos de toda la vida comunitaria de ahí. Entonces eso, en el territorio, eso ayuda un montón, porque los que son mapuches que se han tenido que ir a las ciudades, se pierde muchísimo de la identidad propia, de los valores propios. Bueno, nosotras en Ancón vivimos lo que me dio bien pie de Silvia, ¿no? Están en un sector urbano, ¿no? Entonces, verdad que vemos con mucha preocupación, ¿no? La realidad de los COM, ¿no? Porque es como que son absorbidos, no sé cómo decir, como por lo peor, digamos, de la cultura criolla, blanca, o que tampoco es, bueno, es lo que se está dando en las ciudades, ¿no? Entonces, se va perdiendo mucho la cultura, el aprecio por la propia identidad, ¿no? Como son, ellos perdieron su territorio, ahora tienen propiedades privadas, o sea, propiedad privada, son lotes y se fueron distribuyendo los terrenos, entonces esto del sentido comunitario ya no es tan así, sí con la propia familia. Después el idioma no se transmite ya uno ve las mamás que no transmiten el idioma a sus hijos. Nosotros vemos que los chicos no quieren identificarse con ser aborígenes. Hay una discriminación grande hacia ellos en la ciudad y lo que nosotros vemos con preocupación porque sentimos es que también hay una autodesvalorización, ¿no? Entonces esto está como difícil y es preocupante. Tampoco tienen una organización comunitaria. Para mal, había algunos líderes muy buenos, se murieron en la pandemia. Y bueno, entonces la situación es difícil y para nosotras
también preocupante porque por un lado queremos respetar el proceso que ellos van haciendo, por otro lado vamos proponiendo el volver a los valores culturales, tanto lo mejor de ellos como lo mejor de nuestra cultura, y bueno, en eso vamos trabajando. Como decía, en educación, entonces, en Ruca hay una escuela. En la zona de Junín, por ejemplo, hay escuelas, pero no interculturales, ¿no? Para la zona del campo. Se ha ido mejorando en torno a lo educativo, no es lo óptimo en calidad, en lo que realmente se necesita, ¿no? Para el desarrollo. Nuestra escuela, en Junín de los Andes, teníamos una escuela, por ejemplo, que teníamos Mapuzugún, ahora con el cambio de diseño curricular ya no la tenemos más. Sí, se puso en todas las escuelas, en toda la provincia de Neuquén, en un año según la modalidad lenguas preexistentes, ¿no? O sea, como que hay un intento de recuperar y fortalecer, pero no en los lugares por ahí apropiados e indicados, sino que esto es una generalidad. Entonces, en un María Auxiliadora del Neuquén, de plena capital, los chicos en tercer año tienen Mapuzugún y nuestros chicos que en la zona de Junín realmente sería muy oportuno, no lo tienen, no está esa materia. En la educación de la casa, eso se insiste un montón en que la lengua va por la casa, no en todos lados se cuida, ¿no? Eso, hay una gran, así como digo que muchos son hablantes, en realidad hay una gran preocupación por perder el idioma. Y la educación propiamente familiar, ¿no? En torno a derechos, allá en Neuquén sí está la propiedad comunitaria de las tierras. No está el papel, digamos, pero está la comunidad tiene su propiedad, digamos, ¿no? No hay propiedades individuales. Eso se ha podido salvaguardar a diferencia de muchas otras. Pero bueno, viene lento el proceso de la entrega de las carpetas y todo eso. Vamos un poquito más rápido. Sí, en esto quería decir algo nomás. Ahí en el barrio hay escuelas, hay secundario, primario, nivel inicial, tienen todo, pero en modalidad bilingüe, pero bueno, es deficitario, ¿no? Sí, nosotros vemos eso también como preocupación en relación a los derechos están, pero yo digo que esto es perverso, porque los derechos están, pero no se cumplen, ¿no? Entonces es peor todavía. Por ejemplo, en Formosa hay una visibilidad de los pueblos originarios, es más, hay un instituto de cultura aborigen, ahí tenemos 4 pueblos, ¿no? Con Huichi, Pilagá y Nibaclé. Bueno, los Nibaclés también comparten el territorio con Paraguay, no están reconocidos en Argentina, ¿no? Los Nibaclé. Pero estos otros 3 pueblos eligen sus directores, pero estos directores no representan a las comunidades, ¿no? Porque son también punteros, pertenecen al partido, ¿no? del gobierno de Formosa. Y entonces no están al servicio de la comunidad, ¿no? Bueno, Formosa tiene un gobierno muy, no sé cómo decir, ¿no? Dictatorial o tirano, entonces hay mucho control, y bueno, como la mayoría de los trabajos son estatales, desde ahí también se controla a la gente. Ahora viene una reforma constitucional, entonces desde DIPA estamos favoreciendo un encuentro interétnico de los pueblos para poder organizarse y llevar un escrito que no solo, porque peligra también un artículo que habla de las concesiones que tienen los pueblos y se piensa que eso también se va a tocar y aparte de eso también se quiere presentar todo lo que hace al cuidado de la casa común, ¿no? Porque ahí en Formosa hay mucha también deforestación, ¿no? Y bueno, también hay una planta de purificación de uranio, y entonces, bueno. Sí.
también para completar tres cositas que se me ocurren ahora. Como Iglesia Neuquina, nosotros en el EDIPA de Neuquén también hemos pedido al obispo que en este año del jubileo pueda pedir a la Cámara, ¿no? Pueda pedir justamente efectivizar la devolución de las tierras, ¿no? Porque esto, sí, son tierras comunitarias, sin papeles, ¿no? Como realmente que sea una expresión de la Iglesia Neuquina, no solo de EDIPA, ¿no? EDIPA como quienes vamos acompañando y reflexionando y apoyando, pero que sea un hecho concreto esto. Así que bueno, esto salió ayer también, esta carta de pedido como Iglesia. Y después de educación, algo que compartimos también, esta imposibilidad de los estudios superiores, ¿no? Por distintos motivos. La distancia, la escasez de recursos, dónde parar, y también el límite en cuanto a lo académico, ¿no? Cuando se va a la ciudad. Otra cosa compartida, que charlándolo ahí también nos vamos conociendo nosotros, vieron que estamos en esta nueva inspectoría argentina conociendo nuevas realidades, que en torno a lo religioso, aparte de las prácticas propias que ya hace con todo el pueblo mapuche, hay mucho, en su gran mayoría, y ahí nos decía más allá, muchos de la iglesia evangélica, ¿no? Muchos miembros de pueblos originarios son evangélicos, han adherido. Sí, y o sea, de distinta seriedad. O sea, hay iglesias evangélicas que uno se da cuenta que hay un proceso serio de crecimiento, de proceso en la fe, pero ahí los que están, muchos son también punteros políticos, ¿no? Bueno, nos quedan 5, así que vamos a empezar. Oye, aquí estamos con nuestras dos ancianitas, Doña Berta y Juana Emilia. Los rostros de las mujeres más ancianas, que son las que conservan mucha de la cultura y tradición, y también trajimos a las jóvenes que acompañan, ¿no?, en nuestras casas, que compartimos la vida, gente muy querida, en espacios que habitan y que son sumamente importantes. En Ruca, por ejemplo, ahí con el fondo del lago, y con un juego ancestral, ¿no? En esto del recuperar, del ayudar a recuperar la propia identidad, es en todo sentido, ¿no? Ahí decíamos, desde el paradigma de la complejidad, así las vemos a las mujeres. Por eso, en todo este contexto de pueblo primero, después lo propio de la vivencia de las mujeres. Pero bueno, en esto que es muy fuerte en la identidad de cada uno, el lugar de donde son. Sí. Bueno, ahí está, la de arriba son, Fernanda, Florencia, son hermanas, y fuimos a un paseo, porque aunque uno no lo crea, hay algunas que ni siquiera conocen la plaza central de Formó. Bueno, hablando específicamente del acompañamiento de las mujeres, nosotros, después de haber hecho un proceso para la propuesta pastoral, así como decía Honorio, de las opciones y eso, nosotros hemos elegido como opción el trabajo en la identidad personal y cultural, el trabajo con la posibilidad de soñar, ¿no? La mayoría ahí de las mujeres empiezan muy jóvenes a ser madres, ¿no? Y bueno, ese servicio, ¿no? Les lleva, todo su tiempo, y ahí, abandonan o no tienen la posibilidad de conocerse a sí mismas, de conocer sus capacidades, de capacitarse también en algo que les permita otro modo de expresión, ¿no? Hoy el padre Jorge hablaba del silencio, y es verdad, hay silencios que son contemplativos, pero hay otros silencios que son de la no posibilidad de la expresión personal, ¿no? Entonces,
nosotras sentimos que ese es el desafío para acompañar, ¿no? Ahí, bueno, yo soy psicóloga también y ahí en ANCOM también tenemos la posibilidad de otra psicóloga y vamos haciendo, por ejemplo, algunos, aparte de la formación, de la capacitación, vamos haciendo algunos talleres psicopedagógicos, ¿no? Con las distintas edades y sobre todo con las jóvenes o las mujeres adultas que participan de los talleres, y ahí vamos dando lugar, digamos, a la expresión, al conocimiento personal que permite la autoestima, a conversar de los valores de la cultura, a transmitirles, ¿no?, que esto es valioso y que no se tiene que perder. Seguir decirle, pues si no yo sigo. Dale. Bueno, simplemente de acá una cosa, lo del sentido de vida y sueños, ahí más a la parte de los jóvenes. Las mujeres también, esto que dice, ¿no?, las actividades, las cosas que vamos proponiendo en estos lugares, sí tienen que ver con una contención hacia ellas, sobre todo un lugar cuidado y sano, pero en los jóvenes, sea a través de la educación, del deporte, de la recreación, como es una gran preocupación esa, ¿no?, cómo ir ayudando a que cada uno pueda ir encontrando estos sentidos de vida por algo tanto consumo. No es solo los mapuches tienen consumos problemáticos, los contengo. En todos lados estamos atravesando esta situación, esta realidad tan dolorosa y cruel. Pero bueno, hacia ahí vamos. Y está estudiado, ¿no?, que un pueblo que pierde la identidad son los pueblos con mayores consumos problemáticos que tienen. Pero bueno, para terminar... Estamos fuera de tiempo. Y para terminar, que nos parecía importante igual esto, ¿no? El porqué y el para qué de nuestro estar en los lugares. Una expresión que habla del rescate cultural, ¿no? Uno decía, un profe, tengo horas de rescate cultural. Nosotros también, ¿no? Queremos, dentro de lo que nosotros vivimos y acompañamos, ese ayudar a rescatar la cultura, lo perdido, recuperarlo, ¿no? Algo que es propio y que vemos que de a poco, por distintas cuestiones intencionadas, se va perdiendo. La visión comunitaria, ¿no? Es propio del mapuche lo comunitario, por ejemplo, y hoy por hoy vemos un gran individualismo. El cuidado de la casa común versus el descuido, que también vemos en muchas cosas. El perdón como un gran mensaje, una buena noticia, por el resentimiento no solo histórico, sino también que se va de generación en generación y va de la mano con esto de la confianza. A veces hay una gran sospecha mutua, ¿no? No, tal familia no nos juntamos porque me hizo daño, porque me hizo mal, ¿no? Hay una sospecha entre hermanos. Bueno, la fe y una vida según Dios, quizás versus el capitalismo salvaje, la escasez de prácticas, ¿no?, que se fueron reduciendo cada vez más, y decir, pero es propio tuyo esto es algo tuyo, no es nuestro. Bueno, lo último, la otra diapositiva, y con esto terminamos lo que sigue. Este dibujito, ¿no? En una oportunidad les dijimos, bueno, qué significaba para ellas la esperanza, ¿no?, que lo dibujaran. Entonces, una de ellas dibujó su casa y el centro comunitario. Entonces, la esperanza para ella era ir al centro comunitario a capacitarse, ¿no? Y también, ellas también nos dicen, bueno, que es un lugar donde encuentran paz, donde alguien les sonríe, donde encuentran afecto y donde encuentran el ánimo y la fuerza para capacitarse. Eso. Tenemos algo más, pero muchas gracias por la escucha. El video lo podemos dejar para el momento de espiritualidad.